Episodio 1. El altar que sangraba palabras. La primera vez que lloró. No fue por fe. Fue por miedo. Y esa noche, el altar habló por primera vez en 37 años. Nadie en San Agustín recordaba exactamente cuándo fue la última vez que una lágrima verdadera activó la revelación. La mayoría pensaba que era solo un mito tallado en piedra vieja, escondida bajo el altar de la capilla abandonada. Pero Tomás, con apenas 11 años, no había ido allí buscando profecías. Solo buscaba a su madre. La habían enterrado hacía 2 días, pero él juraba que su voz aún caminaba por las paredes de su casa, susurrando su nombre, pidiéndole que la encontrara. Fue así como, en mitad de la noche, con los ojos secos pero el alma empapada, el niño cruzó el campo, abrió la puerta oxidada de la iglesia clausurada y cayó de rodillas ante el altar agrietado. Nadie lo vio, nadie rezó con él, nadie le pidió que dejara de llorar. Porque por primera vez, sus lágrimas no eran humanas, eran del alma. Y entonces ocurrió. Una grieta se abrió bajo sus pies, pero no con ruido ni terremoto, sino con un susurro, como si la piedra recordara el lenguaje del cielo. La superficie del altar se iluminó con un resplandor tenue, no santo, sino como el fuego de una vela que nunca quiere apagarse. Y allí, en letras que ardían sin llama, apareció el mensaje: el que conoce la verdad morirá antes del amanecer. Tomás retrocedió. La luz se extinguió. El silencio regresó. Pero algo dentro de él ya se había roto. A las pocas horas, la noticia se regó como sangre en agua. El padre Gregorio, quien llevaba 3 décadas custodiando el secreto de la revelación, había sido hallado muerto, sentado en su silla de oración, con los ojos abiertos y secos. No fue un ataque al corazón. No fue la edad. Fue el miedo. Porque la última entrada en su diario, escrita con la letra temblorosa de un moribundo, decía solo esto: el niño ha llorado. Y Dios ha respondido. Desde esa noche, las puertas de la iglesia, que antes crujían al ser forzadas, permanecían abiertas solas. Y cada madrugada, alguien nuevo caía en rodillas sin entender por qué, con las lágrimas brotando sin permiso, como si la revelación los llamara. Pero lo más inquietante no fue la muerte del sacerdote, ni la profecía en sí, sino que el altar ahora sangraba. Sí. No era aceite, ni cera, ni humedad. Era sangre. Sangre fresca. Cada vez que alguien lloraba con el alma. Y lo peor de todo, era que las palabras no desaparecían. Se acumulaban, una sobre otra, como si Dios no estuviera escribiendo, sino gritando. Episodio 2. La lágrima que predijo su muerte. Esa mañana, el pueblo no hablaba, solo observaba. El cuerpo del padre Gregorio fue enterrado al amanecer, pero la tierra se negó a tragárselo. 3 veces intentaron cerrar la tumba, y 3 veces la madera volvió a abrirse, como si algo dentro aún respirara. Mientras tanto, Tomás no hablaba desde lo ocurrido. No comía, no dormía, solo miraba al altar, como si supiera que aún no había terminado. Y no lo estaba. Esa misma tarde, cuando el cielo se tiñó de un gris que no pertenecía a la estación, una mujer desconocida llegó al pueblo. Nadie la había visto antes. Su vestido estaba manchado de barro. Y su voz era apenas un hilo de susurro. ¿Dónde está el niño que lloró?, preguntó. Nadie respondió, pero todos la sintieron. Caminó sola hasta la iglesia, y al entrar, lloró sin una sola palabra. No gritó, no cayó de rodillas, solo dejó que una lágrima, pura, espesa, cayera de su mejilla y tocara el suelo sagrado. Y entonces el altar respondió otra vez. Esta vez, las palabras no fueron rojas, fueron negras, como tinta maldita, como sombra viva que escupía un secreto. La que recuerda antes de tiempo, será silenciada para siempre. Todos los presentes la vieron temblar, pero no por miedo, sino por reconocimiento, porque ella ya sabía que eso era para ella. No puede ser, susurró. No he dicho nada, solo he recordado. Intentó salir corriendo, pero sus pies no respondieron. Uno por uno, los feligreses comenzaron a llorar sin entender por qué. Un anciano gritó que sus ojos ardían como fuego bendito. Una niña pequeña vio sombras en las paredes que le susurraban nombres antiguos. Y en medio del caos, la mujer cayó. Su cuerpo no sangraba, su piel no tenía heridas, pero su garganta estaba rota, como si algo, desde adentro, hubiera desgarrado el silencio de su alma. Murió sin voz, justo como la revelación había escrito. Desde entonces, nadie se atrevió a llorar en la iglesia. Nadie se arrodillaba. Nadie siquiera parpadeaba por temor a que una lágrima se escapara. Pero Tomás sí lloró, no frente al altar, sino en sueños, y en su pesadilla.
La revelación le mostró algo que no debió ver. Una lista, un orden, un destino marcado con lágrimas invisibles. Y su nombre estaba en primer lugar. Episodio 3. El sacerdote que fingió llorar y fue castigado. Dicen que Dios no puede ser engañado. Pero el padre Elías no creía en eso. Él creía en rituales, en el control de las emociones, en hacer que las palabras de fe sonaran más fuertes que el silencio del miedo. Las lágrimas son una debilidad, decía con voz firme desde el púlpito. Apenas una semana después del entierro de su antecesor, el padre Gregorio. Lo que ocurrió fue una coincidencia, o peor, una histeria colectiva. Pero esa noche, se atrevió a comprobarlo. Entró solo al templo, con el rosario bien atado a su muñeca, y una botellita escondida en su sotana, suero artificial. Una gota en el ojo y parecería que lloraba. Nadie lo sabría. Nadie, excepto el altar. Frente a la piedra aún manchada de rojo, el padre Elías dejó caer la lágrima falsa. Nada. Esperó. Y entonces, como un suspiro contenido por siglos, el altar brilló con una luz enferma. De esas que no calientan, solo advierten. Palabras surgieron. Lentas. Como si se desgarraran del mismo corazón de Dios. Quien finge dolor, perderá la verdad. Elías retrocedió, riéndose nerviosamente. ¿Esto es todo? ¿Una amenaza más? Pero al intentar salir, ya no recordaba la puerta. Giró la cabeza hacia los bancos. No estaban. El techo se había convertido en cielo negro. El crucifijo ya no mostraba a Cristo, sino a un hombre sin rostro, con los ojos arrancados. Y su voz desapareció. El padre Elías salió del templo al amanecer, tambaleando, con el rostro bañado en sudor y mudo. No volvió a hablar. No volvió a predicar. Lo más extraño, no reconocía a nadie, ni siquiera a sí mismo. Su memoria quedó reducida a fragmentos sueltos, una oración sin fin, un nombre que ya no tenía sentido, y una palabra que murmuraba en sueños. Mentira, mentira, mentira. Los feligreses lo encontraron caminando en círculos alrededor del campanario. No comía, no dormía, solo lloraba. Esta vez, lágrimas verdaderas. Pero el altar no volvió a responderle, como si hubiera cerrado su oído al falso creyente. Desde ese día, nadie volvió a intentar engañar a Dios, porque entendieron que la revelación no castigaba con muerte, castigaba con olvido. Y para muchos, eso era peor. Episodio 4. El niño que lloró sin razón y abrió el infierno. No estaba triste. No tenía miedo. Ni siquiera entendía por qué lloraba. Solo tenía 5 años. Y sus lágrimas cayeron mientras dormía. Su madre, Ana Belén, lo encontró al amanecer. El niño, Mateo, tenía el rostro empapado, el cuerpo temblando como si lo hubiese tocado el hielo eterno. Pero sus ojos estaban abiertos, y miraban algo que no estaba allí. ¿Con qué soñaste? ¿Amor?, preguntó ella con ternura. Pero Mateo no respondió. Se levantó sin decir palabra y caminó, descalzo, hipnotizado, hasta la vieja iglesia. La puerta se abrió sin rechinar. El altar parecía esperarlo. Y entonces sucedió lo imposible. No lloró en el templo. Lloró fuera. Y aún así, la revelación se activó. Las letras comenzaron a surgir. No sobre la piedra, sino en el aire. Suspendidas como ceniza encendida. Giraban lentamente, rodeando al niño como una procesión de palabras sagradas que no pertenecían al mundo. Pero nadie entendía lo que decían. No era latín, ni hebreo, ni ningún idioma conocido. Era un lenguaje que solo los muertos, o los condenados, podían reconocer. El padre Elías, aún mudo pero vivo, fue llevado hasta el altar para ver las palabras. Apenas las leyó, se desplomó. Sus dedos comenzaron a sangrar como si lo hubieran marcado desde dentro. Y en su pecho, tallado con fuego invisible, apareció una frase. Él ya lo vio. Mateo no habló en todo el día, hasta que cayó la noche. Y entonces, frente a su madre, frente a todo el pueblo reunido, murmuró con una voz que no era suya. Vi el lugar donde los que no lloran, nunca dejan de gritar. Todos temblaron. Una mujer se desmayó. Un anciano comenzó a rezar en lenguas que no sabía que sabía. Pero Mateo solo cerró los ojos. Y dijo algo más. Algo que nadie quiso repetir. Los que fingieron la fe, ya están allí, esperando compañía. Esa noche, las campanas repicaron solas. Los vitrales se quebraron sin viento. Y el altar sangró, negro. Desde entonces, nadie volvió a dejar que un niño durmiera solo. Porque entendieron que los inocentes no eran escudos. Eran portales. Y cuando lloraban sin razón, el infierno escuchaba. Episodio 5. La confesión que solo el llanto pudo liberar. Durante 20 años,
Clara cargó con un pecado que no era suyo, pero que eligió no revelar. Vivía en la última casa del pueblo, la que estaba más cerca del cementerio, y cada madrugada podía escuchar los nombres que los muertos susurraban entre las grietas de las paredes. Nadie la visitaba, nadie la miraba a los ojos. Todos sabían que había estado allí, la noche que alguien desapareció. Era un joven de nombre Esteban, monaguillo fiel, puro de corazón. Desapareció después de una confesión, y Clara fue la última en hablar con él. Pero nunca dijo lo que escuchó, ni siquiera cuando la buscaron con antorchas y oraciones, ni siquiera cuando el altar comenzó a hablar en lenguas. Guardó silencio durante 2 décadas, hasta que esa noche, algo cambió, no por voluntad, no por remordimiento, sino por llanto. Clara despertó llorando. No sabía por qué. No había soñado con Esteban. No había soñado con nada. Pero sus lágrimas eran verdaderas, y comenzaron a caer, una tras otra, como si algo en su alma supiera que el tiempo del silencio se había agotado. Salió de su casa descalza, vestida con una bata de dormir empapada por la lluvia. La iglesia estaba cerrada, pero el altar la estaba esperando. Apenas entró, el aire se volvió más espeso. Los bancos crujieron como si alguien invisible se sentara en ellos. Y la revelación, escribió. Esta vez no lo hizo en la piedra. Lo hizo en el techo, en letras que goteaban como aceite hirviendo. El que no habló para proteger el alma, enterró un cuerpo sin luz. Clara cayó de rodillas. Y gritó. Gritó como si 20 años de silencio le salieran por la garganta en un solo suspiro. Él me dijo que escuchaba voces en el confesionario. Lloró. Voces que no eran de este mundo. Y yo le dije que guardara el secreto. Las lágrimas le empapaban el pecho. Esteban me pidió ayuda. Me dijo que algo dentro del altar le hablaba, con la voz de su madre muerta. En ese momento, el crucifijo cayó solo, y el suelo se agrietó bajo sus pies, porque la revelación no solo escuchaba, recordaba. Detrás del altar, una losa de piedra se levantó, y debajo, envuelto en un hábito antiguo y una cruz oxidada, estaba el cuerpo de Esteban. ¿Pero su rostro? Sonreía, como si hubiera estado esperando ser encontrado, o como si supiera que el precio de su silencio ya había sido pagado. Clara se desplomó junto a él. No murió, pero su cabello se volvió blanco. Y desde ese día, no pudo volver a llorar, porque algunos llantos no perdonan. Episodio 6, cuando las estatuas lloraron antes del pueblo. La fe se derrumba más rápido que una iglesia sin techo. Y en San Agustín ya nadie rezaba en voz alta. Tenían miedo de ser escuchados por el altar. Pero lo que ocurrió esa mañana no venía de palabras, ni de confesiones, ni siquiera de lágrimas humanas. Venía de piedra. Todo comenzó en la capilla pequeña del cementerio, donde aún permanecían 3 antiguas estatuas, la Virgen de los ojos cerrados, el Arcángel sin nombre y San Benito con el corazón roto. Figuras olvidadas, cubiertas de polvo y telarañas. Hasta que comenzaron a llorar. Primero fue un jardinero. Dijo que la Virgen tenía el rostro mojado. Pensó que era rocío. Luego, una anciana vio que el arcángel tenía gotas oscuras bajo los ojos. No era agua, era sangre espesa, como tinta de un libro prohibido. La noticia llegó al pueblo como relámpago sagrado. Todos corrieron a ver. Y ahí estaban, firmes pero llorando. No por milagro, sino por advertencia. Porque mientras los curiosos se agolpaban en la capilla, el altar mayor volvió a activarse. Sin llanto, sin contacto humano, solo activado por el llanto de piedra. Las palabras surgieron esta vez en el suelo, como raíces quemando la madera. Si ellos lloran antes que ustedes, es porque el cielo ya no confía en sus lágrimas. Hubo un silencio absoluto. Nadie comprendía. Hasta que un niño preguntó con la inocencia que nadie se atrevía a vocalizar: ¿quién hace llorar a las estatuas? Nadie respondió. Pero esa noche, los perros del pueblo no dejaron de aullar. Algunos decían que los ojos de las estatuas se movían cuando nadie miraba. Otros aseguraban haber oído susurros cuando se acercaban demasiado. Pero lo que más aterraba era lo que descubrieron detrás del altar. Una nueva frase había aparecido, escrita con sangre seca, sin activación, sin lágrima previa. Solo estaba allí. Si las piedras sienten lo que ustedes niegan, entonces la revelación ya no los necesita. Y al pie de la inscripción, una grieta, pequeña, pero viva, como si la tierra respirara, como si algo esperara salir. Desde entonces, muchos dejaron de mirar a los santos, porque temían que los santos los miraran de vuelta. Y si incluso las estatuas lloraban antes que los humanos, entonces ya no era cuestión de fe, era cuestión de juicio. Episodio 7,
La madre que lloró por un hijo que aún no había nacido. No todas las madres lloran de alegría al saber que están embarazadas. Algunas lloran porque sienten que algo no está bien. Y otras lloran porque el alma del hijo ya está maldita antes de nacer. Esa fue Ruth. Tenía apenas 22 años. No estaba casada. Y nunca entendió cómo ocurrió. Nunca estuve con nadie, le decía a su hermana. Te lo juro por lo más sagrado. Pero la prueba era clara, 2 meses de gestación. Y lo más inquietante no era el embarazo, sino los sueños. Desde la 3ª semana, Ruth soñaba con un altar. No el de San Agustín. Uno más antiguo, más oscuro, cubierto de nombres tallados con uñas. Y allí, en medio de una niebla que lloraba por sí sola, una voz le decía cada noche la misma frase. Tú no lo llevas en el vientre. Lo cargas como castigo. Las lágrimas llegaron solas. No por dolor físico, sino por un miedo que no tenía forma. Pero sí fecha. El pueblo comenzó a notar que cada vez que Ruth lloraba, el aire se volvía más espeso. Las velas se apagaban sin viento. Y los relojes se detenían por segundos. Solo segundos. Pero siempre a la misma hora, 3:03 de la madrugada. Una noche, desesperada, Ruth entró sola a la iglesia. No buscaba redención. Buscaba entender. Apenas sus lágrimas tocaron el suelo. El altar tembló. No se encendió. Se resquebrajó. Y por primera vez desde que todo comenzó, la revelación no escribió. Habló. Una voz antigua. Sin género. Sin dirección. Sin misericordia. Retumbó desde dentro del altar roto. Ese hijo no es tuyo. Ni del hombre. Ni del cielo. Fue enviado para abrir la grieta. Ruth cayó de rodillas, gritando como si su vientre ardiera. Y en su piel se formó un estigma. Una marca. Un símbolo que ningún sacerdote pudo traducir. Pero que las estatuas parecían reconocer. Porque esa misma noche, lloraron todas juntas por segunda vez. La mañana siguiente, Ruth desapareció. Solo encontraron su vestido blanco a los pies del altar, empapado en algo que no era sangre, ni agua, ni lágrimas, sino algo espeso, que olía a nacimiento y a entierro al mismo tiempo. Y en el techo de la iglesia, grabado como con fuego, solo había una frase. Él nacerá, pero no de este mundo. Y cada lágrima será su alimento. Desde entonces, las mujeres del pueblo dejaron de hablar de embarazos. Y las madres dejaron de llorar. Porque ahora sabían que no toda vida era un milagro. Y que algunas lágrimas gestaban al infierno. Episodio 8. Los que lloraron solo para ser escuchados, y no lo fueron. Después de la desaparición de Ruth, el pueblo dejó de esperar milagros. Y comenzó a fabricar emociones. O peor, a fingirlas. Porque el miedo siempre quiere respuestas. Y si el altar solo habla cuando alguien llora con el alma, ¿por qué no forzar el alma a llorar? Aunque esté vacía. Así nacieron los lloradores falsos. Grupos de desesperados se reunían de noche en la capilla, bebiendo vinagre para forzar lágrimas, recordando dolores que ya no sentían, estrujando fotos viejas de muertos que ya no dolían. Todo, para hacer llorar al altar. Todo, por una revelación, por una señal, por algo. Y el altar, al principio, guardó silencio, hasta que una noche, decidió hablar, pero no con palabras, con ausencia. Esa madrugada, 12 personas lloraron a la vez, de rodillas, suplicando, algunas incluso cortándose la piel para mezclar lágrimas con sangre. Y entonces, las velas se apagaron solas, el aire se volvió helado, y las estatuas giraron el rostro, no lentamente, no en visión espiritual, giraron de verdad, de espaldas al altar, como si se negaran a ver lo que estaba por venir. La revelación no escribió, no brilló, no habló, solo escupió una sombra. Una figura sin forma emergió del suelo del altar. Alta, flaca, temblorosa, hecha de humo negro y susurros rotos. Y uno por uno, los tocó. No con odio, sino con decepción. Porque habían llorado. Pero no desde el alma. Y ese fue su castigo. Al día siguiente, los 12 lloradores perdieron la vista. No quedaron ciegos. Los médicos dijeron que los ojos estaban sanos. Solo, no podían ver. Como si la luz ya no los reconociera. Pero lo más terrible no fue eso. Fue lo que decían, una y otra vez, mientras tropezaban por las calles como sombras errantes. No vemos el mundo. Solo vemos lo que viene. Lo que se arrastra detrás de cada lágrima fingida. Y entonces, uno de ellos gritó algo que congeló el alma del pueblo entero. No lloren más. Él ya no escucha. Solo huele la mentira. Desde entonces, se prohibieron las reuniones en la capilla. Se clausuró la entrada al altar. Y se talló una advertencia en la puerta con fuego bendito.
Solo el dolor verdadero tiene voz. Todo lo demás alimenta al que espera en la grieta. Pero ya era tarde. Porque desde esa noche, alguien más lloraba en la iglesia. Y no era humano. Episodio 9. El ángel que bajó solo para hacerla llorar. No tenía alas, ni aureola, ni luz. Pero cuando llegó al pueblo, todos supieron que no era de aquí. Su rostro era demasiado simétrico. Su voz sonaba como campanas bajo el agua. Y sus ojos eran imposibles de sostener más de 3 segundos sin sentir que algo dentro se quebraba. Nadie lo vio entrar. Simplemente apareció una mañana, sentado en la última banca de la iglesia cerrada, con las manos cruzadas y el rostro sereno, como si estuviera esperando. ¿A quién busca?, le preguntó la sacristana. Él solo sonrió, y sus labios apenas se movieron para decir: a la única que aún puede llorar por algo que no ha pasado. Esa misma tarde, encontró a Mariana, una joven viuda, la única en el pueblo que aún encendía velas sin pedir nada a cambio, la única que no lloró ni cuando murió su esposo. ¿Por qué? Según ella, ya no le quedaban lágrimas. Pero cuando el forastero la miró por primera vez, empezó a llorar. Lágrimas gruesas, silenciosas, inesperadas. ¿Por qué estoy llorando?, susurró ella, aterrada. Él se acercó, la tocó en la frente con 2 dedos. Y el altar, a kilómetros de distancia, se activó solo. No hubo sangre, no hubo luz, solo un viento seco recorriendo todo el templo. Y una frase grabándose en el aire mismo, visible para todos los que cruzaban la plaza: el cielo también llora cuando recuerda lo que olvidó. Esa noche, Mariana no durmió, porque cada vez que cerraba los ojos, veía una imagen imposible, una cruz vacía, pero con sangre aún fresca cayendo de lo invisible. Y él, el forastero, el ángel sin nombre, la visitó una última vez. Le habló al oído mientras ella temblaba. Tú has llorado lo que nadie se atrevió a aceptar. Que Dios también guarda secretos. Y que algunos duelen tanto, que ni el cielo puede soportarlos. Luego desapareció, literalmente, en un parpadeo. Pero dejó algo detrás. Una pluma, negra, larga, que ardía al tocarla. Pero no quemaba la piel, quemaba los recuerdos. Y desde entonces, Mariana olvidó su nombre, su historia, a su esposo, a su familia. Solo le quedó una frase, que repetía cada vez que alguien la visitaba: él no vino a castigarme, vino a llorar conmigo, porque nadie quiere cargar solo la verdad. Y el altar, desde ese día, no ha vuelto a hablar, como si aún estuviera llorando lo que ese ángel reveló. Episodio 10. La niña que no sabía por qué lloraba, pero cada lágrima era una profecía. Tenía solo 6 años. Se llamaba Alma. Y su llanto no dolía. Profetizaba. No hablaba mucho. Era una niña silenciosa. De esas que caminan descalzas aunque el suelo queme. Y que dibujan cosas que nunca han visto, pero que parecen demasiado reales. Sus padres pensaban que lloraba por nervios, por miedo, por tristeza, hasta que una noche, lloró mientras dormía. Y al día siguiente, murió el alcalde del pueblo. Nadie lo relacionó al principio. Un infarto, dijeron. El estrés, los años, el clima. Pero al tercer llanto, nadie pudo seguir negando. Porque Alma lloró en silencio, frente a la ventana. Una sola lágrima, nada más. Y esa misma tarde, una pareja entera desapareció. No dejaron nota, ni huellas. Solo el colchón aún tibio y un crucifijo roto en el suelo. Fue entonces cuando alguien recordó lo que decía la revelación. Hace semanas. Los inocentes no son advertencia, son aviso. Y quien los ignore, verá lo que aún no debe. Desde ese día, Alma dejó de ser vista como niña. Y pasó a ser temida como oráculo. Todos la vigilaban, la evitaban. Incluso su madre comenzó a dormir en otra habitación. Tenía miedo, no de lo que Alma pudiera decir, sino de lo que pudiera llorar. Y esa noche ocurrió. Lloró sin razón, sin emoción, como si algo llorara a través de ella. 3 lágrimas, exactas, caídas sobre el mismo lugar de la alfombra. Y en la iglesia, sin que nadie lo activara, el altar sangró, pero no palabras. Sangró nombres, uno por uno, escritos en letras temblorosas, como si alguien los escribiera con la mano rota desde el otro lado. Nombres del pueblo, nombres vivos, nombres que desaparecieron en las siguientes 3 madrugadas. Cuando la última persona de la lista faltó a misa, la niña dejó de llorar, pero no volvió a hablar, ni a sonreír, ni a soñar. Solo dibujaba, y sus dibujos eran aún más aterradores. Cuerpos colgando del campanario, estatuas que se tapaban los oídos, un altar cubierto de ojos abiertos. Alguien intentó quemar sus libretas,
pero las hojas no ardían. Solo lloraban ceniza. Y una frase surgió entre las páginas quemadas. Cada lágrima suya es una advertencia. Pero ustedes solo la quieren callar. Ahora nadie se atreve a mirarla, ni a consolarla. Porque si Alma vuelve a llorar, no habrá suficiente tierra para enterrar lo que viene. Episodio 11. El pueblo que intentó sellar las lágrimas. Fue idea del nuevo alcalde. Un hombre seco, de manos limpias y alma sucia. Si el llanto activa la revelación, entonces eliminemos el llanto, dijo con voz firme ante la asamblea. Y el pueblo aceptó. No por fe, sino por miedo. Se cerraron las iglesias. Se cubrieron los espejos, porque muchos lloraban al mirarse. Se prohibieron las canciones tristes, los funerales abiertos, las cartas de amor. Y cada ciudadano recibió una caja, con una tela negra y un frasco con sal, para secarse los ojos antes de que sea tarde. A los niños se les enseñó a reír cuando dolía. A los ancianos se les regalaban pastillas para no recordar. Y a los que no podían contenerse, se los enviaba al campanario. Un lugar sin luz, sin relojes, sin testigos. La orden era clara. Más vale una lágrima contenida que una profecía cumplida. Pero nadie pensó en lo más obvio, que el llanto, como la revelación, también encuentra su camino. Y lo encontró en las paredes. Una madrugada, comenzaron a brotar gotas desde los muros de la iglesia clausurada. No era humedad, era llanto. Frío, denso, vivo. La piedra lloraba. Las bancas lloraban. El suelo lloraba. Pero lo más escalofriante fue el altar. No sangró, no brilló. Simplemente habló. Una voz hueca, como eco de una oración antigua. Llenó todo el pueblo aunque nadie estuviera dentro. Ustedes sellaron los ojos, pero olvidaron sellar el alma. Y ella llora aunque no quieran. El alcalde ordenó sellar la iglesia con concreto. Encerrarla para siempre. Y así lo hicieron. Piedra sobre piedra. Puerta sin salida. Silencio total. Hasta que un niño, uno solo, escuchó llorar desde dentro. Llorar de verdad. Como un lamento en el centro del mundo. Y escribió con lápiz en la plaza central. No lo lograron. Solo encerraron el llanto. Ahora crecerá. Esa noche, las estatuas se agrietaron. Los cuadros se desprendieron. ¿Y el concreto? Lloró. Porque lo que no se permite llorar, eventualmente grita. Y el pueblo entendió, demasiado tarde, que la revelación no se activa con lágrimas, sino con represión. Y ellos la alimentaron con miedo. Hasta que se volvió hambre. Episodio 12. La revelación que lloró por sí sola. Nadie entraba ya a la iglesia. Nadie se acercaba. Y sin embargo, lloraba. Las lágrimas no venían de ojos humanos, ni de estatuas, ni de ángeles ocultos. Venían del altar, de la revelación misma. Como si, por primera vez, ella no estuviera recibiendo el dolor, sino sintiéndolo. El concreto que sellaba la entrada comenzó a agrietarse. Desde adentro. Como si algo presionara desde las entrañas del templo. No para salir, sino para suplicar. La primera en escuchar fue la niña Alma. Sí, la que profetizaba con lágrimas. Se levantó en medio de la noche. Caminó hasta la plaza. Y puso su oreja contra el suelo. Está llorando, susurró. Pero no por nosotros. Llora por lo que viene. Nadie quiso creerle. Hasta que al amanecer, apareció una frase tallada en el concreto mismo. Aún húmeda como si la piedra hubiese sudado palabras. El llanto ha sido sellado tanto tiempo, que ha aprendido a llorar por su cuenta. Y ese fue el principio del final. La gente del pueblo comenzó a sentir cosas que no eran suyas. Dolores que no les pertenecían. Culpas antiguas. Pecados olvidados. Recuerdos que nunca vivieron, pero que les dolían como si fueran reales. Un niño se desmayó mientras reía. Una mujer comenzó a sangrar por los ojos durante una misa vacía. Un anciano se arrodilló frente a la pared de su casa y pidió perdón a un hijo que nunca tuvo. Porque la revelación ya no necesitaba lágrimas humanas. Ya lloraba sola. Y cada lágrima suya caía sobre alguien. La iglesia no explotó, ni se derrumbó. Solo se abrió, silenciosa, como una herida antigua que ya no puede cerrarse. Y allí estaba el altar. Igual que siempre, pero distinto. Porque ahora tenía un rostro, tallado en la piedra. Un rostro que nadie conocía. Y que, sin embargo, todos sentían como propio. El rostro de lo que hemos callado. De lo que hemos fingido no sentir. De lo que enterramos con cada estoy bien mientras el alma se parte en dos. Alguien, no se sabe quién, dejó un espejo frente al altar. Y en él, todos vieron su versión llorando. Incluso aquellos que no podían llorar. La revelación, sin pronunciar una palabra más, les mostró la verdad más simple y más cruel.
No necesitaba sus lágrimas. Solo necesitaba que dejaran de esconderlas. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, todo el pueblo lloró al mismo tiempo. Y no por miedo, sino por fin. Episodio 13, el elegido que lloró por todos y no sobrevivió. No fue un profeta, ni sacerdote, ni mártir. Fue solo un joven. Uno más entre los que crecieron en San Agustín bajo el eco de campanas mudas y estatuas que lloraban en lugar de la gente. Se llamaba Elías. Y nunca había llorado. Ni de niño. Ni al perder a su madre. Ni cuando el altar comenzó a hablar en lenguas que partían el alma. Llorar es perder el control, solía decir. Pero en su interior, sabía que estaba lleno. Lleno hasta el borde. Lo que Elías no sabía era que la revelación lo había estado observando desde el principio. No por su fuerza, sino por su silencio. Cuando el altar lloró por sí solo. Cuando el pueblo entero cayó de rodillas sin comprender su propio llanto. Él permaneció de pie. Seco, tieso, pero con los ojos rojos como si el llanto no saliera, porque no podía, sino porque aún no debía. Fue Alma quien lo señaló. Sin voz, solo con el dedo. Y el altar se iluminó. No con fuego, sino con un resplandor suave. Como si lo abrazara. Como si, por fin, hubiera encontrado a su recipiente. Esa noche, Elías caminó solo hasta el altar abierto. No hubo misa. No hubo testigos. Solo una iglesia viva, palpitando como si respirara. Y entonces, lloró. No gritó. No cayó. Solo dejó que las lágrimas salieran. Pero no eran suyas. Eran de todos. De los que fingieron estar bien. De los que callaron abusos. De los que perdieron a alguien sin poder despedirse. De los que amaron en silencio. De los que creyeron que rezar era suficiente. De los que nunca supieron llorar. Cada lágrima suya activaba una revelación distinta. Una para un hombre que se había quitado la vida en secreto. Una para una madre que abortó sin culpa pero con miedo. Una para un niño que soñaba con una cruz que lo llamaba por su nombre. El altar no escribía. Cantaba. Con un sonido que no era música. Pero que dolía hermoso. Y en el centro del templo, mientras todos llegaban uno por uno, vieron cómo Elías se iba apagando. No moría. Se disolvía. Como si su cuerpo se convirtiera en las mismas lágrimas que derramaba. Hasta que solo quedó una última gota. Suspendida en el aire. Cayó sobre el altar. Y la piedra susurró. Uno lloró por todos. Ahora, todos pueden sentir. Desde entonces, nadie ha vuelto a llorar solo. Porque cada lágrima en San Agustín ahora se comparte. Como si Elías aún viviera en cada sollozo. Y cuando alguien pregunta por él, los ancianos solo responden. Él fue el elegido. No para hablar. Ni para salvar, sino para llorar lo que nadie se atrevía. Episodio 14, cuando Dios lloró a través de un humano. Nadie sabía su nombre. Apareció el mismo día en que el cielo amaneció sin nubes. Y sin color. Era un hombre común. Sin rostro especial. Sin cruz. Sin marcas. Pero al mirarlo, los pájaros dejaban de cantar. Y los perros huían sin ladrar. Llegó caminando desde el norte. Descalzo. Con una túnica gris y las manos vacías. Pero sus ojos lloraban desde que llegó. Y no se detenían. La gente del pueblo lo siguió sin atreverse a acercarse. Él no hablaba. No pedía nada. Solo caminaba hasta la iglesia, donde aún estaba el altar abierto. Y allí se detuvo. Todos esperaban que el altar reaccionara. Que brillara. Que sangrara. Pero esta vez fue el hombre el que habló. Su voz era suave. Cansada. Como si viniera de un lugar demasiado alto. O demasiado roto. No vine a juzgarlos, dijo, ni a perdonarlos. Vine, porque ya no puedo cargar esto solo. Y entonces cayó de rodillas. Sus lágrimas tocaron la base del altar. Y la revelación no respondió, porque no necesitaba hacerlo. La iglesia entera se estremeció. Las estatuas bajaron la mirada. Las velas encendidas comenzaron a gotear cera negra. Y del techo, llovió sal. Sal que no ardía en la piel, sino en el alma. He sentido su dolor, continuó él. Cada secreto enterrado, cada oración sin fe, cada lágrima fingida, cada niño que soñó con morir antes de aprender a vivir. Y entonces lo dijo, lo que nadie se atrevía ni a pensar. Soy solo un cuerpo, pero Dios está llorando a través de mí. Un silencio sagrado invadió el templo. Un silencio tan denso que ahogaba el aire. Y mientras el hombre lloraba en nombre de un cielo quebrado, el altar escribió una sola palabra. Perdón, no para el pueblo, sino desde el cielo. Porque hasta Dios tiene vergüenza de algunas de sus obras. Porque incluso el Creador puede perderse en lo que ha creado. El hombre se desmayó. No por debilidad, sino porque la divinidad que lo habitaba ya no podía sostenerse en carne. Murió al amanecer.
con una sonrisa, y los ojos secos, por fin. Y cuando lo enterraron, bajo el altar mismo, en silencio absoluto, la tierra susurró, Dios lloró, y fue humano por un instante, para que el humano, por una vez, dejara de llorar. Desde ese día, el cielo volvió a tener color, pero nunca más fue azul, sino gris claro, como los ojos de aquel que lloró lo que el universo no pudo contener. Episodio final, 15. El día en que nadie pudo dejar de llorar. Comenzó con una lágrima, una sola, cayó del ojo de Alma, la niña que había llorado profecías, pero esta vez, lloraba sin razón. Y entonces, uno a uno, todos los habitantes de San Agustín comenzaron a llorar, no por dolor, no por miedo, simplemente, no podían evitarlo. Era como si algo invisible oprimiera el alma de cada uno, como si el aire se volviera memoria, como si el pasado de todos hubiera despertado a la vez. Los fuertes lloraban en público, los débiles lloraban sin esconderse, los que nunca lloraron, lloraban como si siempre lo hubieran hecho en secreto. Nadie hablaba, no había gritos, solo sollozos, contenidos, profundos, sagrados. La revelación no brilló, no escribió, no necesitó altar, porque ese día, cada ser humano fue un altar abierto. Y el cielo lloró también. Una llovizna fina cayó sobre el pueblo, pero no mojaba la ropa, solo la piel, y cuando tocaba el rostro, se volvía tibia, como si ya viniera del cuerpo. Los espejos se empañaban con lágrimas que nadie sabía si eran suyas. Las estatuas no lloraban más. Ya no hacía falta. En el centro del pueblo, Alma se detuvo, y por primera vez en toda la historia escrita del pueblo, la niña habló sin llorar. No lloramos por algo que pasó, ni por algo que vendrá. Lloramos porque hemos recordado lo que somos, y lo que dejamos de sentir. Entonces todos miraron al cielo, y lo vieron. No una figura, no un ángel, sino un rostro formado por nubes, con ojos cerrados, como si incluso Dios necesitara una pausa. Y en esa pausa, lloró también. El suelo no tembló, las campanas no sonaron, los relojes se detuvieron, pero no por castigo, sino porque el tiempo entendió que había cosas más importantes que pasar. Ese día no hubo muerte, ni nacimiento, ni profecía, solo llanto, libre, vivo, real, universal, porque la revelación ya no era un evento, ni un altar, ni una señal, era una herencia, una voz antigua en cada lágrima humana que no nació de tristeza, sino de despertar. Y cuando la última lágrima cayó, cuando la última persona secó sus ojos, nadie volvió a ser el mismo, no por miedo, sino porque por fin, el dolor había sido compartido lo suficiente como para no doler solo. Y la revelación, en lo más profundo de la piedra, dejó su última frase. Cuando todos lloran juntos, ya no es castigo, es redención.